Ok. Dice la primera pregunta, ¿en qué consiste el código de colores? A ver si recuerdan de los ejercicios que estábamos haciendo el día de ayer. ¿Cómo operan? A ver. ¿Para qué me sirven los dos primeros colores? A ver si recuerdan. Acá está circuitos. Los dos primeros colores me dan la cifra significativa, ¿no? Y la tercera cifra que me da. Los ceros, ¿no? Bueno, sí, por cuánto hay que multiplicar, ¿no? Los ceros, como dices, por cuánto hay que multiplicarse. Entonces, fíjense bien, recordando un poquito esto, lo de el día de ayer. Teníamos nosotros esta parte. La primera banda me da las dos primeras cifras significativas. Las dos primeras bandas. Y el tercero es el multiplicador. Bueno, pues podría copiar esta imagen, ¿no? Entonces, esto lo podemos poner aquí en nuestra actividad. Entonces, la respuesta para esto es las dos primeras bandas de color nos especifican las cifras significativas y la tercera banda nos especifica por cuánto hay que multiplicar. Voy a pegar esta imagen, vamos a pegarla. Sí, recuerdan, ¿no? Es lo que estábamos haciendo el día de ayer con los ejercicios que hicimos. Ok. Entonces, esta es la respuesta. Con Century. Tamaño 12. Bueno. Vamos ahora a poner otra pregunta. La pregunta número 2. Igual, esto es de la evidencia número 2. La evidencia número 2. Hasta acá. Ya terminé. La pregunta número 2. A ver, de lo que ya hemos visto, vimos las tres leyes de Coulomb, ley del campo eléctrico, de voltaje. Tenemos nosotros lo que era diferencia de potencial. Ya les dije que hay de dos tipos. Tenemos que poner lo de la resistencia eléctrica. Creo que también lo vimos en el primer cuestionario. Ok. La pregunta número 2, fíjense bien. ¿Cómo se calcula la resistencia eléctrica? ¿Qué parámetros emplea? Y cómo, vamos a poner la pregunta, y cómo se relaciona con el calibre de un cable.
conductor. Ok, bueno, vamos a recordar un poquito esta parte. Recordando un poco lo de la resistencia eléctrica, creo que esta ya la habíamos definido, pero de todos modos vamos a colocarlo. Esta segunda pregunta, pues bueno, tenemos que la resistencia eléctrica, un cable conductor, se calcula con la expresión entonces fíjense bien, aquí yo tenía una ecuación. Nos dice que la resistencia, vamos a insertar una ecuación. Dice la resistencia R es igual a un valor que se llama la conductividad, que es esta letra como P, entre la longitud y el área transversal. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner donde. Ok. Esa P, si ustedes recuerdan, o bueno, esa letra griega que se llama Rho. Vamos a ponerle aquí esta Rho. Y vamos a ponerle aquí un subíndice. Porque eso sí debe de decir con subíndice. Estas, por ejemplo, del cobre. Por lo general, los cables están hechos de cobre. Entonces necesitamos la conductividad del cobre. Bueno, entonces, definiendo los parámetros. Vamos a ocupar esta ecuacióncita. Vamos a cambiar el tamaño 14 o 20. Creo que estaba en 20. Entonces, este valorcito es la conductividad del material. En este caso, pues vamos a poner entre comillas cobre. Esa es la parte de la ecuación. L, este término que tengo acá, es la longitud del cable. ¿De acuerdo? Entonces, eso se refiere a la longitud de qué tan largo es nuestro cable. Y ¿qué más tenemos nosotros? A subíndice T, este que tengo acá. Ahí está. Es el área transversal del cable conductor. Ahí está. Entonces nosotros teníamos así nuestro cable conductor. Vamos a poner aquí un dibujito que pues era el de nuestro cable. Ay, ¿dónde estaba? A ver, vamos a poner un dibujo acorde de esto. ¿Sí se acuerdan, no? De esa parte que sí se los expliqué, ¿no? ¿Sí lo vimos o no? ¿No? Creo que no. No, sí lo vimos. O sea, los dijo que el alambre era conductor, ¿no, profe? Exactamente, que el alambre era conductor. Luego vimos la formulita esta. Ok, sí lo vimos. ¿Qué tan largo? Depende del material. Que pues transporta la corriente eléctrica. Debe de tener un cierto calibre.
un diámetro. A ver, vamos a ver. Ay, no hay imágenes de esto. Que hasta los puso una tabla, ¿no, profe? Exactamente, esa tabla ahorita la vamos a pegar. Entonces vamos a colocar una imagen. Yo creo que con esta. Esta sí me va a servir. Esta imagen del cable conductor. Bueno, vamos a copiar esta imagen. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos gráficamente que ocurre esto. Aquí está, vamos a ponerlo. Vamos a hacer un poco más chico. Entonces vamos a añadirle aquí a esta figurita, pues lo que lleva. Yo les había dicho que, por ejemplo, por dentro lleva aquí cargas eléctricas. Vamos a ponerle aquí. Ponerle este con tamaño 22. No, vamos a mejor copiarlas esta de acá. Sí, a ver. Sí, sí se los había explicado. Yo les dije que, por ejemplo, aquí que el cable conductor, ay, no. Teníamos de diferentes calibres, eso vamos a poner ahorita la tabla. Acá está. Este simbolito. Entonces tenemos, a ver, traer al frente. Aquí está. Entonces teníamos nosotros que iba transportando pues cargas eléctricas. Ahora, ¿de qué dependía? Pues nosotros vamos a ver de que esto depende de qué tan largo es nuestro cable. A eso se refiere la longitud. ¿De acuerdo? ¿Qué tan largo es ese cable? Pues es la longitud. Ok, ¿qué otro parámetro nosotros teníamos? Teníamos nosotros la sección transversal o el área transversal. Qué difícil es dibujar esto aquí. Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Qué tan largo? Ok, ¿qué más teníamos nosotros? Pues la sección transversal, ¿no? Era el ancho del cable conductor. Entonces, eso pues lo podemos medir así, ¿no? Entonces, por una parte tienes el largo, la sección transversal, se refiere a esto, al ancho del cable. ¿Y qué más tenemos nosotros en un cable conductor? Bueno, pues tenemos lo que es el valor de la resistividad. Entonces vamos a insertar aquí un cuadro de texto.
Entonces, dentro lleva lo que es la resistividad. Eso depende del material con el que está hecho. A ver, utilizamos esta letra griega. ¿Dónde estaba? Oh, la quiero como P. Pues quién sabe. Aquí está. Entonces era esa parte, ¿no? Ok, era esta letra griega Rho. Entonces vamos a poner aquí sin relleno. Sin contorno. Ok, ¿qué más recuerdan que tenía esta cosa, esta parte del cable conductor? Esta cosa. Está más grande, ahí está. Era la sección transversal, ¿no? Esa es la longitud L. Y tenía lo que era el área transversal. ¿Era de qué estaba hecho, no, pues? Exactamente, de lo que estaba hecho era la conductividad. Ahí está. Bueno, entonces eso es parte de nuestro dibujito, ¿no? Para representar el cable. Quedó re feo mi dibujo. Pero bueno, dice un amigo, la idea es esta, ¿no? Entonces, estos son los elementos que contiene un cable conductor. Y ya, bueno, pues son los que están aquí dibujados. Ahora, ¿cómo se relaciona con un calibre? Bueno, entonces eso lo vamos a escribir aquí de esta forma. La relación con el calibre de los cables conductores es a mayor diámetro del cable conductor puede transportar mayor energía, transportar mayor cantidad de energía. Eso pues sí es lo que estábamos viendo, ¿no? Sí. A menor calibre o a menor diámetro del cable conductor, transporta menos energía. Punto y coma. Por lo que debemos ver qué equipos son los que consumen una mayor cantidad de energía. Ah, nos falta el símbolo de la resistencia. A ver, aquí estaba el simbolito. Eso sí vamos a colocarlo porque pues sí lo vamos a ocupar más en la otra materia que es la de dibujo. Entonces, aquí vemos el simbolito. Este es el símbolo. Con este símbolo nosotros pues representamos lo que es la resistencia, ¿no? Hasta aparecen ondas, pues. Más o menos, ahorita vamos a hablar igual de eso de las ondas. ¿Se acuerdan que vimos nosotros dos tipos de voltaje? Bueno, pues vamos a colocarlo, ¿no? Entonces, esa es la parte y la tablita del calibre, que es lo que les mencioné, es esta tablita de acá.
Así vamos a copiarla. Está nuestra famosísima tabla. Ok. Bueno, la pregunta número 3, esa sí está más, bueno, no complicada, pero pues sí es un poco más interesante. Vamos con la pregunta número 3, que nos dice lo siguiente. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros de la diferencia de potencial? Y nosotros mencionamos que existen de dos tipos, lo que es un voltaje de corriente directa y un voltaje de corriente que alterna, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos tipos de voltaje, vamos a recordar eso que incluso se los mencioné, pero vamos a, aquí en la pregunta número 3, perdón. ¿Cuáles son los tipos de voltajes que se emplean en electricidad? ¿Y cuáles son los tipos de voltajes de electricidad y en dónde son empleados? Ok, aquí vamos a dejar este calibre. Si se dan cuenta, bueno, el calibre viene especificado por números. Vamos a ponerle aquí. Aquí viene el calibre 6, 8, 10. Ajá. Bueno, vamos a poner esto acá. Esta es nuestra tablita. Bueno, ¿cuáles son los tipos de voltaje que recuerdan? A ver, se los voy a colocar aquí nuevamente en la diapositiva. Y ahorita me mencionan. Porque incluso también ya les había explicado parte de eso, ¿no? El Por voltaje ejemplo, de corriente directa, profe. directa, exactamente. ¿Y cuál es el otro? El alteno, El de corriente alterna, ¿verdad? sí, profe. Entonces, nosotros tenemos o existen dos tipos de diferencias de potencial que nosotros vamos a ocupar. Es este voltaje de corriente alterna y el voltaje de corriente directa. Ahorita vamos a hablar un poquito también del multímetro. Ok. Bueno, entonces tenemos dos tipos. El voltaje de corriente alterna y el voltaje de corriente directa. Bueno, respuesta. Existen dos tipos de voltajes o diferencias de potencial. Dos puntos. Es voltaje de corriente directa. En este tipo de de voltaje, el valor de la diferencia de potencial permanece constante todo el tiempo. Y es empleado
Principalmente en dónde, pues en aparatos electrónicos, ¿no? Electrónicos o electrónicos, por ejemplo, baterías de automóvil. ¿Qué más vimos? Bueno, pilas recargables. Punto. Ahí no cuentan las celdas solares, profe. También, sí es cierto, las celdas solares. Celdas solares. Ok, este tipo de voltaje, bueno, pues este tipo de voltaje es porque el equipo requiere menor potencia. Ahorita vamos a definir qué es eso de potencia. Bueno, vamos a dejar. En el inciso B, vamos a poner nosotros voltaje de corriente alterna. En este tipo de voltaje, el valor de la diferencia de potencial cambiará de forma que sigue una función senoidal o función seno, una función senoidal todo el tiempo, alternando entre valores positivos y valores de qué tipo, pues negativos, ¿no? Sí, profe, negativos. Entre valores positivos y negativos. Alternando entre valores positivos y negativos. Toma. Este voltaje presentará un valor pico máximo, eso sí lo vamos a ver, un valor pico mínimo, va a tener un periodo, también eso sí lo vimos, y frecuencia. Ok, bueno, vamos a poner aquí estos dibujitos que son los referentes, ¿no? Al voltaje de corriente directa y el voltaje de corriente alterna. A ver, vamos a recordar. Pues miren, por ejemplo, de aquí, este es el de una pila. Pues podríamos nosotros tomar este dibujito, ¿no? Al de una batería también. De una batería. Ok, al poner los cables. A ver, vamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, ¿qué tenemos? Pilas, celdas fotovoltaicas, todo esto, ¿no? Entonces, ese es el voltaje de corriente alterna. Vamos a pasarlo acá a nuestra actividad. Aquí está. Entonces, lo pasamos. Y
nosotros dijimos que, bueno, vamos a poder colocarle esta una pila y la batería. Bueno, no sé si esto más o menos ya queda un poco más claro los conceptos que ya vimos. Sí, o sea, pilas, pues es voltaje de corriente directa, ¿no? Todas las pilas, ¿no? Bueno, yo aquí puse una Duracell de 9 volts, pero pues puede ser cualquiera, ¿no? Baterías, todo eso, pues bueno, va muy, muy de la mano. Entonces esa es la grafiquita. Aquí yo tengo algunos ejemplos. Y acá está otra batería. Y el voltaje de corriente alterna. ¿Cómo sería el voltaje de corriente alterna? Vamos a ver, creo que sí habíamos hecho una figurita de eso, ¿no? Creo que estaba por acá. A ver, déjenme. Esta de acá. Este es nuestro voltaje de corriente alterna. Ah, que los enseñó la página por internet, ¿no? Exactamente. Uy, esa es la paginita del... A ver. Vamos a imprimir esta y esta vamos a pasar acá. Ah, qué chavos. ¿Y cómo van en sus demás materias? ¿Es mucha tarea? ¿Se les han dejado mucha tarea? Sí, profe, presión, Ujú. hasta satura. Ok, bueno. El maestro de dibujo, ¿no? Híjole, qué mal. Ok, bueno, entonces... ¿Y ese dónde lo podemos encontrar nosotros? A ver, a esto sí le vamos a poner este dibujito. Pues en los tomacorrientes, ¿no? ¿Sí se acuerdan que les había dicho? Que ese es lo que nosotros podemos encontrar en nuestras casas, en los tomacorrientes. Sí, los que conectamos luego los cables, ¿no, profe? Exactamente, los cables. Estos elementos que tenemos acá. Entonces, de aquí, a ver, Que hasta los dijo que podemos contar todo eso, ¿no? exacto. Recuerden que, por ejemplo, en estos tomacorrientes hay que ver qué tenemos conectado, ¿no? Aquí está. Ok, a ver. ¿Qué pasó, Jesús? Ahí está. Entonces, esa es la pregunta 3. Voltaje de corriente directa y voltaje de corriente alterna, ¿no? Eso es lo que nosotros teníamos. La pregunta número 4, que está un poquito más sencilla. Ok,
¿Cuál es el instrumento que nosotros utilizamos para medir voltajes, Es diferencias? el multímetro, ¿no, profe? El multímetro, exactamente. Entonces, la pregunta número 4, vamos a decir, ¿cuál es el instrumento empleado para medir resistencia, voltaje de corriente directa y corriente alterna y corrientes en miliamperes? Corrientes en amperajes. Su nombre, pues ya se lo saben, es el multímetro, ¿no? Sí, profe, multímetro. Multímetro. Vamos a poner uno bonito, a ver, vamos a poner uno bonito. Ay, también mide continuidad. Teníamos por aquí otros dos modelos. Este es el del Stern. Este lo pueden comprar en una tlapalería también. Ese y también hay de ese colón en amperímetros, profe. En amperímetros están, pues hay varios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mide. Resistencia eléctrica, corriente eléctrica y continuidad también. Nos mide la corriente en amperes y continuidad. Entonces ese es el multímetro. Ok, bueno. Luego hablamos un poquito acerca de, bueno, hablamos de los cables, qué tan largos pueden ser, y cómo llega esto a su casa. Y lo que no les he hablado es la ley de Ohm, que también es así, nos va a ayudar. Esa creo que no se las he dicho. Bueno, aunque ya tal vez muchos ya se la saben, es esta la ley de Ohm. La ley de Ohm me sirve para relacionar dos variables físicas, lo que es el voltaje, la diferencia de potencial y lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se va a medir en amperes, ¿de acuerdo, chicos? Ok. Esta relación básica nos dice que la diferencia de potencial en un circuito eléctrico, ahorita vamos a ver cómo se forma un circuito eléctrico, es igual al valor de la resistencia por el valor de la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica, a ver en qué se mide, a ver si recuerdan. Ay, ya lo puse aquí. En ohms, ¿de acuerdo? La Sí, corriente eléctrica, esa se va a medir en amperes. Amperes va a ser nuestra unidad de corriente eléctrica. Entonces, cuando les digan, no, pues ¿cuántos amperes? No, pues 3 miliamperes, 1 amper, son unidades de corriente eléctrica. Y la diferencia de potencial o voltaje, pues ese se va a medir en volts. Esa es nuestra primera ley. Entonces, pues tenemos tres formas, ¿no? Despejando. Si yo quiero obtener voltaje, pues los datos que necesito son resistencia y corriente. Si yo quiero obtener corriente, los datos que necesito, pues es la resistencia y el voltaje. Y si yo quiero obtener resistencia, es la corriente y el voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ese sí no está tan complicado.
Vamos a escribir esta en pregunta, porque eso sí nos va a servir. La pregunta número... Ay, ni me acuerdo qué número vamos a ver. Esta es la 3, esta fue la 2, y entonces es la 5. La pregunta número 5 nos dice... Enuncia la ley de Ohm y describe las expresiones para calcular voltaje, corriente y resistencia. Eso lo vamos a estar ocupando ahorita, entonces pues ahí no va a estar tan complicado este asunto. Bueno, pues técnicamente esta es nuestra ley de Ohm, lo que acabamos de enunciar. Aquí agrupar esto. Vamos a agruparlo. Y... oh, qué carajos. Vamos a copiar esto. Y ya lo ponemos acá. ¿Qué onda con esta hoja? Aquí la respuesta. Ahí está. Esa es nuestra ley de Ohm. ¿De acuerdo, chavos? Pues digo, yo creo que no está tan difícil esto, ¿no? Ok. Y estas son las tres expresiones, pues, si yo quiero obtener voltaje, resistencia y corriente. Entonces, a ver, vamos a seleccionar estas. Vamos a agrupar. Y las vamos a copiar. Verlas como imagen. Aquí está. Y así, de rapidito, ya las tenemos. Ok. Esta es 1, 2, 3, 4. Uy, pues sí es bastante, ¿no? Bueno, no es tanto, son más los dibujitos. Jesús, no sé si tengas dudas de esto. Osvaldo. No, profe. Ok. Para calcular la corriente. Describe las expresiones, nada más. Ok. Vamos con la esta es la pregunta 5. Pregunta número 6, pues ya la tenemos. Ok, pregunta 6. ¿Recuerdan de lo que hicimos ayer?
Empleando el código de colores para la resistencia. Empleando el código de colores para la resistencia, coma, completar la siguiente tabla. Bueno, esta está muy sencillita porque pues ya lo teníamos ayer. ¿Dudas? Bueno, fue lo que hicimos ayer, ¿no? ¿Sí recuerdan? Hasta lo sacó la después. Sí, profe. Pues sí, ya nada más es cuestión de que ahora sí hagan esto bien y limpiecito, ¿no? La número 6. Legible, como usted dijo. Sí, ponerlo bonito y legible, exactamente. Ese es el problema, legible. Ok. Vamos a definir esta otra, lo que era potencia. Esto sí nos va a servir porque es lo que nosotros nos cobran en el recibo de comisión de electricidad, lo que es la potencia eléctrica. Ustedes, por ejemplo, a sus casas les lleva un recibo. Ahí nos dice, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto es el consumo? La de electricidad en un periodo. Por lo general es bimestral. Cada 2 meses te llega, o trimestre, dependiendo ahora sí que el consumo que tú hayas hecho. Aquí casi siempre es bimestral, pero bueno, vamos a entender qué es eso de la potencia, porque eso pues se utiliza bastante. Ah, miren, sí es cierto, nos faltaron los simbolitos y estos sí son necesarios. Estos para la corriente directa, el símbolo y el símbolo de corriente alterna, eso sí hay que pegarlos. Es el positivo y el negativo, ¿no, profe? El positivo y el negativo. Sí, creo que sí. Bueno, a ver, vamos a quitar esta pila. Sí, el positivo y el negativo de la... Ay, control Z, espérame. Siempre se me va el avión. Tengo que copiar este como imagen. Vamos a ver si me sale. Le doy aquí pegar como imagen. Y me salió enorme. Vamos a ponerle un cuadrado. Ahí está. Aquí está. Un minutito, ¿no? Ahorita vemos eso de potencia. Eso es muy importante, lo de potencia, porque con la potencia nosotros vamos a medir, o bueno, vamos a saber, por ejemplo, las características de motores. Por ejemplo, cuando tú vas y compras un motor, o les dicen, bueno, pues es que este motor tiene, ¿cómo les dicen? Medio HP. Tú te quedas, ¿qué es eso de HPs, no? O es un motor a 2 HPs, o es una bomba a 2 HPs. No sé si ustedes han escuchado hablar a, pues, no sé, a sus papás o a alguien, alguna persona pues que esté manejando electricidad y te digan eso de HPs. No sé si lo han escuchado alguna vez. ¿No? Yo no, profe. Miren, Yo ahorita tampoco. vamos a poner esa parte. Ese es un término muy importante porque nos habla, por ejemplo, de las capacidades de nuestro equipo, de nuestro motor, de nuestra bomba, se utiliza más que nada en motores, ¿no? Eso sí, sí, para qué se los niego. Pero pues también eso es lo que nos llega a nuestro recibo eléctrico. Kilowatts.
y te dice, no, pues es que estamos cobrando a tantos pesos el kilowatt, ¿no? Entonces, todos esos términos, pues sí se utilizan mucho en electricidad, lo que es la potencia. Y aquí la diapositiva, pues nos da una definición, pues bastante sencillita de lo que es la potencia eléctrica. ¿Qué nos dice que es la potencia? A ver, ¿qué nos dice allí? Es el trabajo realizado por unidad de tiempo y esta se mide en watts. Exactamente. Entonces, es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Yo pongo allí el ejemplo de una bomba. Pues esta bomba va a estar trabajando, no sé, durante un determinado tiempo. Pues, ¿cuál es su trabajo? Pues, subir el agua, ¿no? En el agua, sí, profe. Entonces, ese es un trabajo el que está realizando. O, por ejemplo, yo tengo aquí un elevador. Un elevador igual tiene un trabajo, bueno, está conectado a un motor. El motor pues tiene que subir o bajar a toda esa gente en esta parte del elevador. Y todo eso lo realizan, ¿qué? Pues en un determinado tiempo, ¿no? ¿En cuánto Sí, tiempo tardas ir del lobby al piso 10? Pues tardo 3 minutos. Pues todo eso es un trabajo. Entonces el motor efectúa un trabajo. Ustedes cuando, por ejemplo, ponen un foco y está calentando la habitación o está prendida la luz, pues se está realizando un trabajo. Entonces todo ese trabajo se mide en watts. ¿Qué es lo que nos llega a nuestras casas? Un recibo de luz. ¿Y qué es lo que nos cobran? Nos cobran watts. Pero me dicen, ok. bueno, estuviste utilizando tantos kilowatts, tantas horas. Es decir, no todo el tiempo tienes prendido la bomba de agua, ¿o sí? Pues no. No, No todo el tiempo tienes prendido los focos de tu casa. No todo el tiempo tienes prendida la televisión o la lavadora. Bueno, el refrigerador casi siempre lo dejan conectado todo el día, ¿no? Pero, por sí, ejemplo, hay equipos que sí los utilizas de forma esporádica. Entonces, eso es lo que se mide en el recibo de luz. ¿Cuánto tiempo estuviste consumiendo ese tipo de energía? Eso nos lo cobran en kilowatts. Entonces, yo, por ejemplo, eh, tengo que saber cuál es la potencia que consumen nuestros equipos. Por ejemplo, aquí pongo el de un refrigerador. Aquí me dicen bueno, de un mini split. Aquí me dicen que la potencia es de 540 watts. Es decir, esa es la energía. Ujú. La energía que está consumiendo. Aquí, por ejemplo, este otro me dice 560 kilowatts. Pues va a consumir un poco más. Todos esos datos son importantes. Yo les hablaba, por ejemplo, bueno, creo que ustedes no, pero en el grupo anterior les hablaba, por ejemplo, de esto de los focos ahorradores. Los focos ahorradores consumen menos watts, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, eso lo vamos a colocar dentro de nuestras preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta número 7, vamos a definir lo que es potencia eléctrica. Y ahorita vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Pregunta número 7, ¿qué es potencia? ¿Cómo se calcula y qué unidades tiene? Ok, entonces nosotros dijimos que la potencia, ¿qué es la potencia? Ahí vamos, se los acabo de decir. Es la capacidad para qué. ¿Con la que trabaja algún motor? La capacidad para realizar un trabajo, ¿no? Ujú. Es la capacidad para realizar un trabajo en cuánto tiempo. En un en, determinado tiempo, ¿no? así, en un determinado tiempo.
Entonces, eso es la potencia. Es la capacidad de realizar un trabajo en un determinado tiempo, ¿no? O bueno, es el trabajo realizado por unidad de tiempo. ¿En qué se mide la potencia? En watts. En watts. Es el trabajo realizado y este se mide en watts. Ok. Bueno. La potencia se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a tener que la potencia, se le representa con la letra P, es el producto de voltaje por la corriente. Entonces, potencia es voltaje por corriente. Esa va a tener por unidades watts. ¿De acuerdo? Entonces, potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, vamos a definir lo que es cada cosa, porque pues si no, no tiene caso. Entonces, es potencia. Es la potencia medida en watts. V Es voltaje. es el voltaje. ¿Y ¿y en qué se mide el voltaje? ¿Amperes? En amperes. Volts. En volts. Y I es la que la ¿El corriente. amper? La corriente, ¿no? Muy bien. Es la corriente eléctrica. Y ahora sí, la corriente eléctrica, ¿en qué se mide? En amperes, ¿no? En amperes. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es dentro de la parte de la potencia eléctrica. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan de esto? Por ejemplo, una plancha pues consume mucha energía. ¿Por qué? Pues para calentar una resistencia eléctrica ahí, pues tú necesitas mucha energía. Entonces debemos de tener cuidado, por ejemplo, con los calentadores de agua, las resistencias, las planchas. Son equipos que te demandan mucha potencia, mucha energía. Ok, bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hablamos un poquito de la corriente alterna. Y vamos a definir esta parte porque ya vamos a meternos de lleno ahora con lo que son los circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico, chavos? ¿Qué nos dice aquí? Son una Lógica. serie de elementos que están conectados entre sí y por los que fluye una corriente eléctrica que les permite consumir energía. Exacto. Entonces, pues esa va a ser la pregunta 8. ¿Qué es un circuito eléctrico? Pues son una serie de elementos que están conectados entre sí y les permiten consumir energía. ¿Qué energía? Pues energía eléctrica, ¿no? Ok, entonces esa va a ser nuestra pregunta número 8. ¿Qué es un circuito eléctrico? Ahí, por ejemplo, pues tenemos dos foquitos conectados, ¿no? Ahorita vamos a ver los tipos de circuitos eléctricos que hay, los arreglos que existen. En el caso, por ejemplo, de resistencias, cómo es que yo puedo conectarlas entre sí y demás.
Ok, esa es la pregunta 8. ¿Dudas hasta aquí? Está sencillo, ¿no? Yo creo que sí, más o menos de esto sí lo recuerda. Miren, este es el ejemplo de que yo les decía de un circuito eléctrico básico. Esto se resume a este diagrama. En planos y diagramas, pues vamos a analizar esto. Tengo una línea de neutro, una línea de fase, un interruptor, una lámpara. Una lámpara se le pone con una X. Eso se refiere a esto que tengo acá. Tengo dos cables, uno va a ir de fase, uno de neutro. Y fíjense que aquí yo tengo estos cables, incluso ya hasta les puse aquí el calibre, ¿no? Uno rojo, uno negro, para que pues, sabe identificar cuál es fase, cuál es neutro. Y tengo aquí mi carga, que en este caso pues sería un foco. Este interruptor, pues simplemente yo lo puedo dibujar así, que está desconectado. Esa sería la simbología básica pues para un circuito eléctrico básico. ¿De acuerdo? En el caso de resistencias o cargas eléctricas, que también vamos a tener nosotros configuraciones en serie y configuraciones en paralelo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos nosotros a analizar esta parte. Pero a ver, vamos a regresarnos un poco al cuestionario porque pues eso no lo hemos visto. ¿El mixto no influye ahí, profe? ¿El cuál? ¿El mixto? También el mixto es una combinación en serie y en paralelo. Ok. Bueno, entonces vamos a archivo, guardar como. A ver, vamos a cerrar este. Ya lo reemplazamos. Ok, ahora archivo, guardar como. Guarda aquí en PDF. Vamos a darle guardar. Ahí está. Ok, a ver. Y pues ya de una vez la subimos, ¿no? Esta es la evidencia número 2. Cuestionario de voltaje, potencia y resistencia eléctrica. Ay, me lo dijo. Ok, especificar instrucciones. Resolver el siguiente cuestionario con letra legible. ¿De acuerdo? Leando lo visto en clases. Vamos a agregarle. Ahí está. Y vamos a agregarle, ahora sí que el 25. Ahora sí, no es por apurarlos, pero ayúdenme con sus evidencias. Yo sé que pues apenas se las dejé, ¿no? Pero pues sí, el día 28 tengo que subir notas de 2 unidades. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces,
pues sí necesito tener allí estas evidencias. ¿De acuerdo, chavos? Bueno, entonces ahí me dicen si ya les llegó. Entonces, pues es de esto, nada más es Sí, hacerlo, profe. ponerle A sus mí datos y todo. tampoco. Y pues es como un resumen, ¿no? De lo que ya hemos visto, ¿no? Bueno, de lo que debemos de saber. Una dentalimentación. Exactamente. Exactamente, una retroalimentación. Entonces vamos a analizar el día de hoy esas dos configuraciones. Lo que es la configuración en serie para resistencias y lo que es la configuración en paralelo. Vamos a utilizar esta herramienta que ya hemos utilizado antes. Que se llama Tinkercad. Aquí está. Ahora vamos a hacer un circuito. Crear nuevo circuito. Y uy, a ver si no se pone. ¿Cómo que está en mantenimiento? A ver, vamos a modificar este. A ver si nos permite, porque sí que está en mantenimiento. Ahí está. Ok. Bueno. Aquí tenemos nuestro multímetro. Vamos a eliminarlo ahorita. Vamos a tomar aquí una resistencia. Esta es la resistencia de un café negro rojo. A ver si recuerdan qué valor es. Ahí está ahí. No me digan que no lo ven. Café negro rojo, ¿de cuánto es? Café vale 1. Café 1, rojo 2. Ese es ¿Cuánto dijo? de 1 kilo ohm, ¿no? Ah. Cada resistencia. ¿Cómo te sientes? Bien, nomás no pude dormir. Sáquese, vamos. Ok, entonces tengo 3 resistencias. Vamos a poner estas resistencias de 100 ohms. 100. Yo le cambio aquí el valor y le digo 100. Y aquí le vamos a poner igual 100. Todas de 100 ohms. ¿De acuerdo? Y vamos a unirlas de la siguiente forma. Donde termina una, colocamos la siguiente. Termina la siguiente, termina la demás. Fíjense que así como las estamos uniendo, Michelle, se llama la configuración en serie, porque va una después de la otra, van seriadas, ¿de acuerdo? O sea, van seguidas. Exactamente, van seguidas. Y ahora fíjense bien, vamos a unir aquí con nuestro multímetro, esta terminal. Vamos a enviarla al positivo. ¿De acuerdo, Jesús? Ahí está. Entonces, ese es el cable rojo. Ahora, aquí, esta terminal negativa. Vamos a enviarla aquí al negativo. Se va a hacer el cable negro. Y decirle que mida resistencia. Modo resistencia. Ustedes lo pueden hacer también en su casa, ¿eh? O sea, si tienen ahí acceso al internet del Tinkercad, pues lo pueden hacer. O sea, no crean que nada más yo. Esto es fácil, ¿no?
Nada más es cuestión de, pues, abrir su cuenta y pues, utilizarlo, ¿no? Ok. Bueno. Entonces dijimos que esta vale 100. Esta vale 100 y esta vale 100. Vamos a ver cuál es el efecto de colocar esas tres resistencias en serie. ¿Cuánto creen que valgan, chavos? Si yo pongo las tres así. 100, 100 y 100. 300. 300 ohms. Las resistencias se están, ¿qué? Sumando, ¿no? Sí, pues. Entonces simplemente vamos a sumar los valores de las resistencias. Esas tres resistencias se van a sumar en serie, se suman tal cual los valores. Cuando es en serie, profe. Cuando es en serie siempre nada más se suman. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, creo que es lo mismo. Yo tengo es que la resistencia total es sumar la resistencia número 1 más la resistencia número 2 más la resistencia número 3. En ese caso, pues es exactamente lo mismo. Yo voy a sumar esas tres resistencias. Vamos a sumar esas tres resistencias en serie. Y el valor aquí, pues, ¿cuánto nos da? Nos da 300. Y seguramente me va a decir, ay, pues está muy fácil porque las tres resistencias valen lo mismo. ¿Qué pasa si las tres resistencias tuvieran valores diferentes? Pues simplemente vamos a sumar los valores. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Las tres resistencias se van a sumar. La resistencia total o la resistencia en serie, vamos a ponerla así con S de resistencia en serie. Va a ser igual a ¿quién? A sumar 100 más 100 más 100, son 300. 3 veces 100. 300. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros, por ejemplo, tenemos tres valores diferentes? Vamos a recordar. A ver, vamos a tener tres valores diferentes. Miren cuando lleva la aplicación. ¿Ya? Okay. Ya, porque ya se ve. Tengo esta resistencia. Vamos a decirle que esta valga 180. Y está. 180, ¿qué colores son? Café. El segundo, ¿cuál sería? Ahí está en el dibujito. Gris. Gris. Y el tercer color, café. 180 ohms. ¿De acuerdo? Ahí está esa primera resistencia. Muy bien. Nuestra segunda resistencia. Vamos a decirle que valga 270 ohms. 270. Rojo, violeta, café. Rojo es 2. Violeta, ¿qué número es? 7, ¿no? ¿Sí? Y café, bueno, pues por cuánto estamos multiplicando. Y esta tercera, vamos a decirle que valga 470 ohms. Amarillo es 4. Violeta 7 y 0. A ver, vamos a hacer las cuentas todos. Vamos a agarrar aquí la calculadora. La primera resistencia dijimos que vale 180. Más la segunda que vale 270. Y la tercera que vale 470. ¿Eso cuánto nos tiene que dar? ¿Cuánto dice la calculadora? 920. 920. Ok, a ver, vamos a ver si sí es cierto. Entonces, le damos iniciar simulación. Y nos da 920. Es decir, no importa que sean valores diferentes de resistencia,
simplemente es sumar esos valores y nos va a dar el mismo valor. ¿De acuerdo? Pero yo creo que está muy sencillo esta parte, ¿no, chicos? ¿Cómo ven? No sé si tengan dudas de esto. Está bien así que lo hagamos con el simulador, pues para que lo vean. Así con esta bueno, con este programa. Yo creo que les queda un poco más Sí, claro, ¿no? Y sí. aparte ven aquí las resistencias, cuánto valen y todo. Ok. Entonces, las resistencias en serie. Entonces, de aquí es aplicar exactamente lo mismo. La primera resistencia nosotros dijimos que vale 180. La segunda vale ¿cuánto? Rojo es 2, violeta 7 y pues color es café por 100. Y la tercera es amarillo vale 4, violeta vale 7 y 470. Esto nos da 920. Esa sería la resistencia en serie para este ejercicio. ¿De acuerdo? Digo, bueno, no sé si de esto Sí, alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Está fácil, ¿no? sí. Ok. Bueno, vamos a ver ahorita una formulita para lo que son los circuitos en paralelo. Vamos a ver qué onda con los circuitos en paralelo. Las resistencias en paralelo. Fíjense bien qué va a ocurrir aquí. Volvamos a nuestro programa. Vamos a eliminar estos cables. Vamos a conectar de nuevo. Vamos a quitar estas uniones. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, Michelle. Vamos a ponerlas así en vertical. ¿Eso no se multiplica, profe? Se suman, pero ahorita vamos a ver cómo se suman los recíprocos. Ahorita vamos a ver esa fórmula. Aquí tengo 3, ¿no? Ahora fíjense bien. Ahorita les digo cómo vamos a medir. Vamos a unir la terminal 1, terminal 2 y esta terminal. Igual esta y esta con esta. Ahí está. Vamos a poner color verde porque pues están uniéndose. Igual están, ¿no? Vamos a poner las 3 resistencias que tengan el mismo valor. Vamos a ponerle 120. Esta igual va a valer 120. ¿De acuerdo? Esta igual es 120. ¿De acuerdo? Ahora vamos a medir lo siguiente. Vamos a medir entre los dos extremos. Vamos a decirle que esta terminal positiva y enviarla acá. Entonces, aquí va el cable rojo de mi multímetro. ¿De acuerdo? Y vamos a enviar esta otra terminal al valor negativo. Ahí está. Ok. ¿Cuánto creen que valga la resistencia? Estas 3 se dice que están conectadas en paralelo. Cuando nosotros tenemos este tipo de arreglos, de resistencias entre sí, fíjense que aquí nos da 40. Pero vamos a ver por qué nos da ese valor menor.
Oiga, profe, pero pues aquí esta resistencia vale 120, esta también vale 120 y esta también vale 120. ¿Por qué me da 40? ¿Por qué me da un valor menor? Bueno, yo me quedaría con esa duda. Vamos a ver cómo la obtenemos. Vamos a imprimir esto y vamos a decir lo siguiente. Les iba a decir que si el viernes, para la otra clase de la de dibujo, ¿creen que puedan imprimir una hoja isométrica y una hoja cuadriculada o comprarla en la papelería? Sí, Unas profe. dos hojitas. Entonces, para que Sí, trabajen profe. desde su casa. Vamos a hacer un ejemplo ustedes desde su casa y ahí lo vamos a ir haciendo aquí en clase. Pero bueno, fíjense bien. Estas tres resistencias, vamos a colocarlas, vamos a obtener una expresión, que es esta que tengo aquí. Fíjense, yo tengo aquí tres resistencias. Me dice que 1 sobre la resistencia, y vamos a poner la letra P de paralelo, es igual a 1 entre el valor de la resistencia 1 más 1 entre el valor de la resistencia número 2 más 1 entre el valor de la resistencia número 3. Y bueno, todas estas las tenemos que sumar de forma recíproca. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver entonces nosotros cómo lo teníamos. Vamos a calcular aquí 1 entre la resistencia en paralelo. ¿Cuánto vale la resistencia 1? 120. La resistencia número 2, ¿cuánto vale? Pues también 120, ¿no? Todas Las, valen casi igual. las tres, Las las tres tres valen lo mismo, ¿no? son 120. 120. Ok, vamos a recordar un poquito esto de las fracciones. Yo sé que a lo mejor igual no es su fuerte, pero bueno, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Puedo dibujar eso, profe? Mándeme. Que si puedo dibujar eso. Junto Sí, con sí. el... Sí, sí, si quieren, dibújenlo. De todos modos, esto lo voy a subir ahorita a la plataforma, ¿no? Bueno, ya tomé captura. Gracias. Ok, fíjense bien. ¿Cuál es el común denominador? Común denominador se refiere a que todos tienen el mismo divisor. 120, ¿no? 120. ¿De acuerdo? Ahora, es sumar 1 más ¿cuánto? Más 1 más No, 1. más 1, 3 veces 1, ¿no? Entonces nos queda 3 entre 120. ¿De acuerdo? Ok. ¿3 tiene tercera? Sí, pues es 1. ¿120 tiene tercera? Sí, es 40, ¿no? Estuvimos simplificando la fracción. Dividimos entre 3 arriba y entre 3 abajo. Para simplificarla, 3 entre 3, pues nos da 1. 120 entre 3 nos da 40. Ya ahí salió ese 40. Oiga, pero ahí lo tienen inverso. Sí. Una reglita rápida. Tengo 1 arriba, tengo 1 arriba. Casi puedo cancelar los dos unos arriba, eso sí lo puedo hacer, porque pues son iguales, y me va a quedar RP, cancelo el de 1 arriba, este 1 que tengo aquí arriba, ¿y qué me queda? ¿Cuánto vale la resistencia en paralelo? 40, ¿no? 40, y ya, así de sencillo. ¿Dudas de esto? No, Está fácil, ¿no?
Está facilito. Ok. Bueno, vamos a continuar viendo esto la próxima semana. Y nos vemos el viernes. Entonces ahí les encargo, háganse esas evidencias porque es con lo que vamos a subir calificaciones de las 2 primeras unidades, chavos. ¿De acuerdo? Sí, Esas y profe. sus asistencias, por favor. Sí, profe. Las 2 evidencias, exactamente. Ya si tienen dudas, pues me dicen, ¿no? Háganlas bien en limpio para que no tengamos dudas de esto, ¿no? Ok.